¿Cómo están ustedes, hermanos? Con gozo de estar en la casa de Dios, en todo lugar en donde nos congregamos. Estamos con el gozo de Dios, de estar meditando en Él, de estar alabándole. Y para los que no estuvieron ayer en el culto de Juan Lacase, voy a repetir en forma breve, en lo posible, lo que se dijo ayer. Yo comencé diciendo un versículo que se encuentra en Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 16, estoy constatando ahora, que son palabras de Jesús. Después de haber resucitado, Jesús da esta enseñanza. En este plan concebido por Dios en la eternidad, mandó a su Hijo, que ofreció su vida en la cruz, y entonces su Hijo, que resucitó al tercer día, como dice la palabra, ¿lo creemos así o no? El que creyere, dijo, y fuere bautizado, será salvo. A ver cómo dice, el que creyere, ¿quién tiene la Reina Valera? Y lo lee fuerte, Reina Valera solo. Son palabras de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y la palabra de Dios, el manual que Dios nos dejó, la Biblia, nos enseña que va a haber dos juicios. Un juicio que es delante de un trono blanco, en donde claramente nos enseña la palabra que los que hemos sido escogidos por Dios, que estamos en su libro, para tener esta fe en la obra de Jesucristo, seremos salvos. Y los que no creen serán echados en el lago de fuego. Cualquier cosa, usted lo lee, lo estudia tranquilo, les digo, está en Apocalipsis capítulo 20, para que entienda que lo que predicamos es lo que Dios nos revela a través de su palabra. Pero ese no es más que una introducción de lo que yo pretendo comunicar hoy. Dios me hizo ver, estando en oración, ya hace unos cuantos días atrás, que yo había predicado la mitad de una enseñanza que está aquí en la Biblia, revelación del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículo 8. Yo hice mucho énfasis en que la salvación no la podemos ganar. Nadie merece la salvación, ni nadie puede cambiar tanto como para poder acceder a esas moradas celestiales que Dios fue a preparar para nosotros, porque nosotros somos de los que creemos que con la muerte no termina todo. Sabemos que hay una segura resurrección y que Dios ha preparado
moradas, dice la Biblia, ha preparado una habitación, una casa, para que nosotros vivamos en los cielos. Eso enseña la palabra y lo vamos a leer esta mañana. Pero yo enseñé la mitad de esta enseñanza de Efesios, que dice, porque por gracia soy salvo. Ustedes me escucharon muchas veces, lo digo no solo para los que están reunidos aquí, para los que me están escuchando también por internet. Porque por gracia soy salvo. ¿Qué es la gracia? Es un perdón que no merecemos, ese perdón, pero que Dios en su naturaleza es perdonador. Y entonces dice que por ese perdón de Dios es que nosotros podemos alcanzar la salvación. Por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? Hay un medio para lograrlo. Por medio de la fe. De la fe en ese plan de Dios que envió a su Hijo y murió en la cruz para que nos redimiera de un mundo de esclavitud, nos perdonara los pecados y nos presentara justos delante de Dios. Entonces, por esa fe, porque creemos en lo que Jesús hizo al ofrendar su vida en la cruz, es que somos salvos. Siempre enseño esto que está aquí en la Biblia. Muchos parece que no han entendido todavía y creen que por sus buenas obras, por su buena conducta o por una serie de cosas más, van a alcanzar la salvación. No se engañen. No hay salvación fuera de Jesucristo. Jesucristo es el único medio a través del cual el hombre y la mujer pueden llegar a ser salvos. Por la fe en lo que Jesucristo hizo. Por eso dice, por gracia, no merecemos esta salvación. Pero Dios nos dio esta fe. Sabemos que la fe no es nuestra, nos enseña la palabra. Don de Dios es que nosotros somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es mérito de nadie, no es porque alguien se condujo bien. Y esto no es de vosotros, dice la palabra. ¿Qué dice? Es don de Dios. ¿Qué es don? Don. Es un regalo. Dios nos regala algo, ¿no? Cuando alguien le hace un gran regalo, dice, no, me regalaron un auto, me regalaron una casa preciosa. La gente queda tan contenta y Dios, el creador de este universo, nos da un gran regalo, pero muchísimo más grande que aunque nos regalaran todas las cosas que hay sobre este mundo. La salvación de nuestras almas. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, esa fe que Dios nos dio. Dios nos dio la fe para creer en lo que hizo Jesús. Bueno, yo siempre enfaticé mucho en estas palabras que nos revela el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Pero Dios me mostró que había predicado solamente una cara de la moneda. Las monedas tienen dos caras, ¿no? Te la da vuelta y de otro lado tiene otra imagen diferente. Y yo había predicado solamente esa parte. Y sentí que tenía que agregar algo más. Es el versículo siguiente que está acá, también en Efesios, que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Sabemos bien, hermanos, que no es por obras, ¿no? Para que nadie diga, yo soy salvo porque me porté bien, porque hice muchas obras de caridad, por esto. No por obras. Verso 10. Porque somos hechura suya. Dios nos hace nacer de nuevo. Somos hechura suya cuando nosotros
creemos en eso, Dios nos hace nacer de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, ni verlo, menos entrar. Por eso dice, porque somos hechura suya, nueva creación en Cristo Jesús cuando creímos. Creados en Cristo Jesús, creado una nueva creación en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y la palabra de Dios es clara en que va a haber dos juicios diferentes, por lo menos dos veo yo al estudiar la palabra. El juicio general, unos van a ser condenados y otros van a ser salvos. Jesús mismo enseñó que hay dos caminos, uno angosto y uno ancho. Son destinos completamente diferentes. Los que creen van a ser salvos, los que no creen van a ser condenados. Es bien claro lo que dijo Jesús, aún después de haber resucitado. Así que hay dos juicios, pero yo quiero leer en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Una de las tantas veces que Jesús habla acerca de la patria celestial, nuestro destino después de la muerte, la patria celestial. Y dice así en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, a partir del verso 1, podemos leer todo el texto, pero ¿sabe qué? Yo voy a tratar de abreviar, para que usted marque y lo estudie bien. Ahí está en mi Biblia. Sí, en la suya también está. Porque sabemos, dice, algo que el creyente tiene que saber. Acá estamos para instruirnos acerca de este manual que Dios nos dejó, la Biblia. Por eso dice, porque ¿sabemos o no sabemos? Acá está escrito que el verdadero creyente tiene que saber que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, y acá está hablando en sentido figurado, refiriéndose a nuestro cuerpo como nuestra morada terrestre. Sabemos que un día este cuerpo va a ser destruido. Vamos a tener que despojarnos, tarde o temprano. Mire, una querida hermana que por años se congregó con nosotros, se había ido para el Chuy por muchos años y retornó a Juan Lacase, estuvo en un culto nuestro y resulta que estando en Montevideo nos enteramos que esta hermana falleció. Tuvo un infarto y falleció y no pudo ir al culto que había prometido ir ayer. Como decían los antiguos, murió repentinamente. Hoy se sabe que es por causa de un infarto cardíaco que tuvo, que falleció. No sabemos cuándo va a ser el día de nuestra partida. Puede ser que dentro de 20 años, 50 años, o puede ser de unos minutos o segundos. No tenemos asegurada esta vida terrenal. Un día, como dice acá, nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere
dice acá, pero hay una promesa. Hay una promesa. Qué importante es entender este plan glorioso de salvación. Dice, pero tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna, ¿en dónde? En los cielos. Yo no sé por qué no se escucha predicar con claridad cosas de tanto valor. ¿Por qué de la religión? Soy de esta religión, yo soy de aquella. Y no estamos atendiendo este manual glorioso que Dios nos dejó, la Biblia, la palabra de Dios. Y esta es una revelación que Dios le trajo al apóstol Pablo, le llevó hasta el tercer cielo para darle instrucciones acerca de esto. Pero dice, tenemos de Dios, es decir, Dios ha preparado un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso, qué importante es lo que tienen la gracia de creer y ser bautizados como el Señor Jesús. Porque el que cree tiene vida eterna. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Reciben este don porque Dios nos ha dotado de ese don. Hay gente que por más que quiera, uno le habla a la mayor parte de la gente, y eso no creen en nada de estas cosas que hoy nosotros compartimos acá. Hay muchos de los que nos escuchan que lo creen y otros que reciben a través de esta instrucción la fe necesaria para poder creer en lo que Cristo hizo. Para eso Dios mandó a su Hijo a ofrecer su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Esta vida eterna, una casa tenemos, un edificio no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos que saber eso, hermano. Usted puede seguir leyendo este capítulo muy interesante de Segunda de Corintios. Yo voy a leer ahora, salteando para abreviar, a partir del verso 9. Por tanto, sabiendo de estas promesas, dice, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. ¿Por qué dice ausentes o presentes? Presentes cuando estemos con Dios allá en la patria celestial. Todavía estamos ausentes porque estamos aquí sobre la tierra. Pero el que es de Dios, dice, tanto presentes como ausentes, procuramos serle agradable, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios no es para ganar la salvación. Es la naturaleza nueva que Dios ha puesto en nosotros. Esa es la otra cara de la moneda que yo no prediqué suficiente acerca de eso. Y Dios me habló que tenía que hablar acerca de eso. Porque algunos, como dice, por gracia soy salvo, y viven como quiera, como le da la gana. No es esa la voluntad de Dios. No es esa. El que ha nacido de nuevo procura ser agradable en su conducta a los ojos de Dios. Amén. Dice el verso 9. Pero atienda bien esta parte. Como ya le dije, hay un juicio de los salvos y de los condenados. Salvo o condenado. Esta carta está dirigida a los hermanos, a los que son salvos. Pero también van a estar sometidos a un juicio de Dios. Vamos a estar sometidos a un juicio de Dios. Porque Dios
Vamos a leerlo como dice la Biblia. Verso 10. Porque es necesario. Dios sabe que es necesario, por eso es que dice, esta es la palabra, que todos nosotros, no hay excepción, todos nosotros, ustedes que están acá, yo también, y todos aquellos que fueron salvos y los que serán salvos en el futuro, todos nosotros comparejamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, va a haber un tribunal de Cristo para los salvos. ¿Con qué objeto vamos a tener que presentarnos ante ese tribunal? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es decir, va a haber una retribución en la patria celestial. Vamos a tener que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y termina diciendo, sea bueno o sea malo. ¿Será así o no será así? Por eso importa cómo vivimos, por eso importa cómo nos relacionamos. Los verdaderos discípulos de Cristo se aman. En esto conocerán que son mis discípulos, porque tienen amor los unos por los otros. Y el que tiene amor no critica al hermano, no lo calumnia. Muchos, atienda bien, están impacientes. Hay personas, usted los conoce, existen por ahí, usted los ha escuchado y a veces con gusto los ha escuchado, que están impacientes por dañar el prestigio de una persona. Lo critican, lo calumnian. Les encanta aún escuchar a ese mal periodismo que hay hoy, que dice una cantidad de mentiras, de acusaciones falsas, y la gente le encanta escuchar eso, les complace escuchar eso, porque no tienen el Espíritu de Cristo. Cuando viene el Espíritu de Cristo, se dan cuenta que eso no es de Dios. Así que todas esas críticas, todas esas calumnias, todas esas cosas, ¿qué hacen eso? Hacen separar unos de los otros, se constituyen enemigos. Y la voluntad de Dios es que estemos unidos. El Espíritu de Dios nos une. La naturaleza humana, la carne, dice la Biblia, yo digo la naturaleza humana para ser más claro, nos separa. Entonces los hermanos están peleados unos con otros, una iglesia acá peleada con la otra iglesia allá, un pastor peleado con otro pastor. También voy a incluirme en todo eso, hermano. No. Ahí no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios obra para unirnos. Por eso es que es tan importante que si uno quiere ser agradable a Dios, como enseña acá la palabra, tiene que aprender a no escuchar ningún comentario malo de los demás. Muchos de esos comentarios son calumnias. Y aunque no sean calumnias, son chismes, porque todos somos salvos por la misma gracia. No hay nadie que lo merezca. No es porque somos mejores que el otro y entonces entendemos que podemos juzgarlo. Jesús dijo,
Tú que juzgas a otro, que miras que tiene una astilla, una paja, como dice otra versión, tienes algo chiquito ahí en el ojo y procuras sacarle. Tú procuras sacar la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta que tienes un tronco en tu ojo y no te permite ver con claridad. Primero, quita el tronco de tu ojo. Generalmente, los que critican a otros son mucho peores que los que tienen el defecto, porque todos somos imperfectos delante de Dios. Por eso Jesús dijo eso. Está ahí en el Sermón del Monte, Mateo, en los primeros capítulos de Mateo está lo que se llama el Sermón del Monte. Y ahí Jesús dice, tú que miras el detallecito, la paja que está en el ojo de tu hermano, no estás en condiciones. Tienes un tronco en tu ojo, quítalo. Y entonces verás bien para quitar la paja del ojo de tu hermano. Así, hermanos, como enseñó Jesús, así enseñamos nosotros esta verdad. Por eso nadie es digno de quitar la paja del ojo de su hermano. Y para terminar, porque dije que iba a ser breve, voy a leer en Filipenses. Tendría mucho más para leer. Ayer me dijo mi esposa, te pasaste. Tu predicación fue de 45 minutos. No, la predicación tiene que ser corta. Entonces no quiero ser extenso. Tengo mucho para hablar acerca de esto. Tendría mucho más para decir. Pero voy a terminar leyendo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dos versos, el verso 2, el verso 12 y 13. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Qué importante, hermanos, es cuando escuchamos esta palabra, no diga esta palabra del pastor Renzo, no, esta palabra que trajo el apóstol Pablo por revelación del Espíritu. Dice, no, voy a obedecer. Él no está más presente aquí, él ya partió con el Señor, el apóstol Pablo. Él está ausente, pero debemos procurar, ahora en mi ausencia, obedecer mucho más. Y después dice esta palabra, ocupaos. Yo la tengo así, bien subrayada. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, no son obras que tenemos que hacer, tenemos que estar ocupados. Nuestra ocupación debe ser fieles a Dios en todo. Usted sabe que el Espíritu de Dios es una realidad para mí extraordinaria, porque no solamente el Espíritu de Dios me conduce y me enseña qué tengo que hablar, como hoy. Yo hablo esto porque Dios me viene enseñando acerca de esto, ¿no? Me revela a través del Espíritu esta palabra. Pero también el mismo Espíritu me reprende cuando me equivoco. Y como lo dije ayer, lo repito hoy, mi esposa es testigo que cada pocos días por algún motivo tengo que pedirle perdón. Porque hice algo que a los ojos de Dios es incorrecto. Dice, pero eso no tiene importancia, dice mi esposa.
Como excusa, no es nada. No es nada. Sabe que mi esposa es muy generosa. Y a veces paga cosas que tendría que pagar yo. Le digo un ejemplo. Y el otro día dice, no, estás mal, te estás abusando de tu esposa porque es generosa. Tenés que darle tanto. No, no me des, dice mi esposa, no me des, yo ya lo pagué. Te lo doy porque Dios me mandó. Porque es así el Espíritu de Dios, hermano. Cuando nos sensibilizamos, nos damos cuenta cómo tenemos que proceder. Hay cosas que hacemos mal y que también el Espíritu de Dios nos alumbra el entendimiento y tengo que decirle, perdóname porque dije algo que no había, porque de repente se nos escapa, por decir así, algo, decimos alguna cosa, pero el Espíritu de Dios nos quiere llevar, porque el propósito de todo esto es llevar nuestras vidas a que cada día se parezcan más a Cristo, hasta que sea forjada la imagen de Cristo en nosotros. Usted ve que la gente en las iglesias se pelean, unos salen por un lado para no saludar a otros. Cosas de esas, hermanos, las hemos vivido, las conocemos muy bien. Qué lejos está de entender esta simple enseñanza de la palabra de Dios. De ninguna manera, eso no está bien, no es de Dios, hermano. Por eso, el ocuparse no es obras para ganar la salvación. Vamos a entender bien este aspecto. No, esas ya las borró Dios a través de la obra de Cristo en la cruz, ya borró todo eso. Pero tenemos que caminar de un modo grato a los ojos de Dios, para que cada día la imagen de Cristo sea forjada en nosotros. Por eso es esta admonición de Cristo, que los que somos de Él nos amemos los unos a los otros, el amor de Dios. Y cuando amamos, lo tratamos bien. No entramos a escuchar los chismes, las calumnias, lo que hablan de los demás. Porque el diablo es el que produce ira en los corazones para que haya contención de los unos con los otros, hermanos, que se gritan, que se pelean, que se hablan mal. Llega a ese punto que imperativamente le grita un hermano a otro o a un familiar o cosas por el estilo. Hermano, eso no es de Dios. Esas cosas tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a tener que presentarnos delante del tribunal de Cristo. Así que estamos a punto todavía de arrepentirnos y decir, no, esto no va a ser más en mi vida. Todo lo contrario, hermano. Por eso dice que tenemos que ocuparnos. La salvación no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo a favor nuestro. Eso es con respecto a la salvación. Pero una vez que somos salvos, tenemos que conducirnos bien como iglesia. Tiene que ser algo especial. No aspiramos a que venga alguien que busque contender acá. No, mejor que se quede en la casa si es para contender. Si es para discutir, para dar instrucciones, cuando no conoce lo que dice la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y acá termino con el último verso, para que mi esposa, que contó ahora los minutos y los segundos, no me diga que fui demasiado largo. Termino leyéndole el último verso, repito, de Filipenses, capítulo 2, versículo 13.
Hay una obra de Dios, hay una obra de la cual muchos no la han percibido todavía, pero hay una obra, yo la percibo por pura gracia, no porque lo merezca. Y esa obra, tal vez hay otros que están escuchándome acá o por internet, que también ya perciben esa obra. Yo aspiro que la perciban. Dice el verso 3, porque Dios es el que en vosotros produce. Dios produce algo en los salvos. Pues se está refiriendo siempre a los salvos, carta a los salvos, hermano. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. El último verso que leo. Yo quisiera que todos llegaran a ser sensibles, no solamente los que vienen acá. Yo quisiera que los que me escuchan a través de internet también lleguen a sensibilizarse en esa obra que Dios hace, que produce el hacer y le da el poder para concretarlo. El querer como el hacer por su buena voluntad. Claro, tendría mucho más para hablar acerca de esto. No sabe cuánto tengo para hablar acerca de esto. Porque no estoy improvisando. Hace bastante tiempo que estoy meditando en esto y que me doy cuenta que importa cómo nos conducimos. Somos salvos por gracia, sin merecerlo, pero importa cómo nos conducimos y cómo nos tratamos unos con otros. Importa mucho, hermano. Dios produce eso, el querer que nos tratemos bien y llevarlo a la práctica, hacerlo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Les gustó o no les gustó la predicación? Hay de todo. Hay los que les gusta y hay los que no les gusta. Gloria al nombre de Jesús. Yo espero que le guste, porque si usted es un hijo de Dios, inexorablemente va a tener que presentarse delante del tribunal de Cristo para que reciba según lo bueno o malo que haya hecho estando en el cuerpo. Estando aquí en el cuerpo. Segunda de Corintios, lo leímos. ¿Usted anotó? Es bueno que lo anote. Lo subraye, venga con la Biblia y lo subraye, o en un papelito, diga tales versos. Si hubiera leído otra cantidad de textos relacionados a esto, ya me pasaría del horario. Así que mi esposa ya mira el reloj. Ah, sí, me controla. Porque tienen que ser más breves las predicaciones. Hay un refrán que dice, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Amén. Es un dicho popular. Lo podemos aplicar para esto. Amén. Con gozo. Bueno, dejamos acá para que terminemos con una alabanza.